La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. En esta emisión de Así avanza el cambio, los derechos se defienden en la calle. El 1 de mayo, miles de trabajadores salieron a celebrar la vida y a defender la salud y la pensión. El gobierno anuncia medidas contundentes para transformar el sistema de salud y garantizar atención oportuna. Desde Santa Marta, Colombia lideró el debate mundial sobre transición hacia energías limpias. Golpe a estructuras criminales en el Cauca, capturas, ofensiva y acciones internacionales tras atentado criminal de Cajibío. Y tenemos más en Así avanza el cambio. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos en Así avanza el cambio. Francisco, una semana cargada de noticias del gobierno del presidente Gustavo Petro. Zahira, iniciamos este recorrido informativo por todo el territorio nacional. Bienvenidos. Los colombianos cumplieron la cita. Miles se movilizaron en las distintas plazas públicas de todo el país para defender los derechos a la pensión y la salud. Zahira, fue una jornada que reafirma que hay un nuevo país en el que vibra el poder de la ciudadanía. Este es el balance de una movilización histórica. Desde el Parque de las Luces en Medellín, ante la multitudinaria asistencia del pueblo antioqueño, durante la conmemoración del Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro destacó que en Colombia hoy hay más vida, debido a que los esfuerzos del gobierno están enfocados en garantizar derechos sociales, asegurando condiciones dignas con acceso a salud, educación y oportunidades para la población. Hemos triunfado. Y hoy todos los números, por donde camino, por doquier, no solo las estadísticas oficiales, sino la charla, la conversación con la gente, nos dice que hay más comida, nos dice que el hambre ha retrocedido, nos dicen que ahora sí mueren muchísimos menos niños de desnutrición que ese último año fatídico de Duque. Además, resaltó la propuesta de consolidar aún más el salario vital y también señaló avances en el reconocimiento de derechos para las mujeres y reiteró que estas acciones hacen parte de las orientaciones del gobierno para poner la vida y la equidad en el centro de las políticas públicas. Por otra parte, el mandatario se refirió a la Asamblea Constituyente como un mecanismo para garantizar las reformas sociales y evitar la corrupción. Reformas sociales ya y cero corrupción. Solo podemos alcanzarlas a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y las normas dicen, se necesitan 2,5 millones de firmas válidas, es decir, 5 millones de firmas recogidas. Cabe resaltar que el presidente aclaró que su propuesta no busca sustituir la Constitución de 1991, sino complementarla con nuevos capítulos enfocados en derechos fundamentales y ajustes al sistema político. Señor ministro de Trabajo, ¿cómo está en este momento la posición del gobierno? Pues por esta medida cautelar del Consejo de Estado, además muy rápida, ¿no? Una medida express, pues para evitar que se paguen la parte de Colpensiones, que se traiga el dinero de la gente que se ha pasado de los fondos privados a Colpensiones. ¿Cómo está en este momento la posición del gobierno colombiano? Nosotros hemos recibido, por supuesto, con rechazo, con indignación y con sorpresa esta decisión del Consejo de Estado, que quiere o que pretende dejar sin efecto el decreto 415 del 2026, que obliga a que los fondos privados trasladen una suma poco superior a los 25 billones de pesos que corresponden a los ahorros con sus rendimientos de aquellos trabajadores
que decidieron trasladarse de los fondos privados al fondo público Colpensiones. De esos 25 billones de pesos, 5 billones corresponden a 25.000 trabajadores que ya están pensionados y que están recibiendo las mesadas pensionales de Colpensiones en estos momentos. Y en total han sido 120.000 los colombianos que en virtud de la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro se han trasladado aprovechando la oportunidad de traslado que establece esta misma ley. Pero desafortunadamente el Consejo de Estado ha tomado una decisión que es contraria a los intereses de los trabajadores y que es contraria a toda lógica, porque obviamente si usted se traslada a Colpensiones para que sea Colpensiones quien atienda su derecho a una pensión o atienda, digamos, las obligaciones que corresponden a una pensión, pues tiene que trasladarse con sus ahorros porque son los ahorros de los trabajadores y no son recursos que se hayan convertido en propiedad de los fondos privados. Ahora, de esos 125.000 trabajadores, 25.000 ya están recibiendo su mesada pensional, ¿verdad? Ni siquiera esa plata, Así es. Ni siquiera esa Ni parte de esos siquiera, 25.000 se los han mandado. Ni siquiera esos recursos los han trasladado. Ahora, la decisión del Consejo de Estado, de todas maneras, no es total porque sí obliga a que por lo menos estos 5 billones de pesos sean trasladados de manera inmediata por parte de los fondos privados a Colpensiones. Pero quedan pendientes los otros 20 billones de pesos de los 95.000 trabajadores que aún no se han pensionado. Así que nosotros vamos a interponer el recurso de reposición y el recurso de súplica para evitar que el Consejo de Estado deje sin efecto la totalidad del decreto 415. Si yo, trabajador, me voy a Colpensiones, pues me llevo mi plata. ¿Esa es la lógica o no? Es que eso es como si usted tuviera una cuenta de ahorros. Es una cuenta de ahorros de sus contribuciones a su pensión, de lo que usted debe pagar en su vida laboral para poder obtener una pensión cuando termine su vida laboral. Así que esos recursos no son de los fondos privados. Constituye un abuso que los fondos privados quieran quedarse con estos recursos cuando ya los ciudadanos tomaron una decisión soberana, una decisión informada de trasladarse del fondo privado al fondo público. La Corte Constitucional tiene trancada una ley que nos podría solucionar de fondo todo esto. Así es, por eso nosotros volvemos a insistirle a la Corte Constitucional que no dilate más el trámite o el examen de las demandas, que son muchas, una de ellas de una candidata presidencial, y que permita que esta ley, que debió entrar en vigencia en julio del 2025, por fin pueda implementarse y resolver estas discusiones que están previsto en esa ley cómo se resuelve. Y finalmente, ministro, un saludo a los trabajadores colombianos por intermedio del ministro de Trabajo. Las marchas, un éxito, la gente le cantó a la vida y sobre todo al trabajo. Le cantó al salario vital, la gente salió a respaldar la reforma laboral, la reforma pensional, dos grandes reformas sociales que benefician al pueblo trabajador de este gobierno, del gobierno del presidente Gustavo Petro, y salió también masivamente, como los pidió el presidente, como lo propuso el presidente, a respaldar la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Enhorabuena por los trabajadores colombianos, el Día Internacional del Trabajo, ministro. Así es, así es. Un fuerte, fraternal abrazo. Muchas gracias a ustedes, muy amables. La economía popular se consolida como una de las principales apuestas del gobierno del cambio para fortalecer y dignificar el trabajo de millones de colombianos. En regiones como La Guajira, esta estrategia ya se traduce en oportunidades concretas para emprendedores, tenderos, artesanos y organizaciones comunitarias. Johan Rendón nos presenta el informe. Compañeros, de Así Avanza el Cambio, siempre es un placer saludarlos.
esta vez desde San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, esta tierra rica en historia y en cultura, particularmente el folclor vallenato. Y ha sido noticia esta semana por cuenta de la visita del presidente Gustavo Petro, que ha liderado la entrega de un lugar que va a cambiar la economía popular, no solo para San Juan del Cesar, sino para los municipios aledaños. Estamos hablando de un punto de abastecimiento social Paz. Allí van a converger las distintas formas de economía popular de la región. Pues allí estuvo el presidente Gustavo Petro hablando con algunos de los comerciantes beneficiarios de este lugar y posteriormente estuvo liderando un encuentro de economía social y popular en este punto desde donde hacemos el informe, el Parque Santander y la Tarima Juancho Royce, un lugar emblemático para los sanjuaneros donde el jefe de Estado estuvo rodeado de cerca de 1.500 personas. Pues aquí el presidente Petro ha dicho que es fundamental para la sociedad colombiana garantizar la soberanía alimentaria de su gente, especialmente librando o salvando a los niños de la desnutrición infantil. Esto fue lo que dijo el presidente. En los 4 años ya que transcurrimos, se haya bajado a la mitad la tasa de desnutrición infantil y fundamentalmente en La Guajira, que se haya bajado sustancialmente la tasa general de mortalidad infantil, nos muestra que estos 4 años han logrado realmente producir una transformación en defensa y en derecho de la gente más humilde y de la gente trabajadora, tanto del campo como de la ciudad. Y aprovechó este espacio el presidente Gustavo Petro para insistir en el llamado a una asamblea constituyente. Dice el jefe de Estado que con 2 únicos propósitos. Por un lado, aprobar las reformas sociales que no fueron aprobadas por el Congreso durante estos 4 años y una segunda razón para cambiar el sistema político del país en favor de los colombianos y no de la corrupción, según dice el jefe de Estado. Aquí está. No estamos hablando de cambiar la Constitución, estamos hablando de añadirle a la Constitución actual 2 grandes capítulos. El capítulo de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso de la República y el capítulo de la lucha anticorrupción para que esa sea una enfermedad que definitivamente venzamos y dejemos en el pasado. Miremos brevemente un poco de lo que han dicho los beneficiarios. Hay que ponerle rostro a esos colombianos y colombianas que se convierten finalmente en los beneficiarios de los programas sociales del gobierno nacional. En este caso estamos hablando de pequeños comerciantes, tenderos, agricultores, por mencionar apenas un par de ejemplos, que se van a beneficiar directamente con el impacto de las economías sociales y populares aquí en el departamento de La Guajira y en el vecino departamento del Cesar. Esto dijeron. Señor presidente Gustavo Petro, quiero decirle algo con sinceridad. Usted nos ha hecho volver a soñar, ¿cierto? Pero no son sueños en vano, los ha hecho con acciones. Gracias por ese trabajo que se viene desarrollando en cada rinconcito de cada uno de esos municipios. De verdad, muy agradecido con todos estos programas y espero, señor presidente, que usted nos siga apoyando. Solo aquí en el departamento de La Guajira se estima que al finalizar la vigencia 2026 y recogiendo todo lo que se ha invertido desde el 2024 hasta el término de este año, se haya hecho una inversión en economía social y popular de más de 6.170 millones de pesos, insisto, solo en el departamento de La Guajira. Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido aquí en San Juan del Cesar. Como siempre, es un placer informarles. Soy Johan Rendón para Así Avanza el Cambio desde el departamento de La Guajira. Un placer. El mundo avanza hacia un nuevo modelo energético. Los combustibles fósiles empiezan a quedar atrás, mientras las energías limpias toman protagonismo. ¿Qué significa esta transición? Aquí se lo contamos.
Santa Marta se convirtió en el centro del debate global sobre el futuro energético y el fin de los combustibles fósiles. Colombia definitivamente está dando un paso adelante a nivel mundial, está a la vanguardia de poner en el centro de la discusión porque es relevante pensarnos en la transición energética y las hojas de ruta para transitar más allá de los combustibles fósiles. El encuentro reunió a líderes internacionales para planear una transición energética más limpia y sostenible. Yo pienso que el motivo más importante por los cuales Países Bajos y Colombia trabajan juntos es porque creemos que la transición es diferente en cada país, pero sí necesitamos aprender unos de los otros. La realización de esta conferencia en Santa Marta no es casualidad. Surge de la postura de Colombia frente a la transición energética en escenarios globales. Así lo explicó el presidente Gustavo Petro. Además de la COP19 en Cali, esta es la consecuencia de esa reunión y de haber objetado la COP30, que por influjo del lobby petrolero ocultó la razón científica que produce la crisis climática y la vida en el planeta, incluida la nuestra como es el principal problema ambiental y humano del mundo. El objetivo es claro, avanzar hacia una economía que no dependa de los combustibles fósiles y que responda a los desafíos ambientales del presente. Los combustibles fósiles nos cuestan mucho dinero, no solamente en pagarlo, pero también pagar por los costos, las inundaciones, los incendios y también el impacto a la salud. Los combustibles fósiles son la mayor causa de muerte en el planeta hoy en día. Una persona fallece cada minuto por calor letal y 5 millones de personas fallecieron este año de la contaminación aérea. La mejor manera de garantizar la seguridad económica y el cambiarse a energía renovable y a la electrificación, porque es mucho más barato que los combustibles fósiles, pero tampoco tiene los costos a largo plazo y también los costos mensuales que generan los combustibles fósiles. Más allá de la energía, esta transición representa una oportunidad para generar empleo, impulsar el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Colombia se posiciona en el centro del debate global sobre transición energética. Impulsa una agenda que marca el rumbo hacia un nuevo modelo económico. Desde Santa Marta se trazaron rutas clave para avanzar hacia energías limpias. Durante décadas, el desarrollo económico global ha dependido del petróleo, el carbón y el gas. No depender de esa inestabilidad geopolítica como lo hace hoy Colombia con el problema fiscal que tiene y no depender, como sube hoy el precio, mañana baja, de no tener autosuficiencia energética es clave. Y para eso hay que reforzar la transición energética. Sin embargo, su impacto en el medio ambiente y el cambio climático ha llevado a los países a replantear la forma en que producen y consumen energía. Logramos que un grupo de científicos del mejor nivel internacional declarara formalmente que va a ayudar a todos los países, regiones y ciudades a generar sus planes de transición energética. Eso pasa por primera vez y es un legado de este gobierno del cambio para la diplomacia climática global. Hoy la transición energética se posiciona como una de las principales apuestas para reducir emisiones y construir economías más sostenibles. Esto implica avanzar hacia fuentes como la energía solar, eólica y nuevas alternativas como el hidrógeno verde. El océano es el origen de la vida y de la estabilidad del planeta. Es adicionalmente un potencial productor de energías. Tal vez la más conocida es el de la energía eólica, porque pues, en el mar tenemos un espacio amplio a través del cual corre el viento y nos puede generar pues, unas condiciones muy favorables para la instalación de las turbinas eólicas. Pero adicionalmente estas turbinas eólicas, pensadas eficientemente y utilizando métodos conocidos como la electrólisis, pueden ser la herramienta para producir hidrógeno, que es un combustible no fósil, seguro, sano, hoy en día seguro, sano, y que nos permite mantener parte de esa matriz de producción de energía que hoy funciona con hidrocarburos. En este escenario, Colombia tiene un papel estratégico. Su ubicación geográfica y su riqueza en recursos naturales le permiten desarrollar energías limpias y proyectarse como un actor relevante en la transformación energética global.
Francisco, precisamente Santa Marta fue el epicentro de un encuentro internacional para debatir el futuro energético. Un evento que posiciona al país en esta agenda global. Raquel López y María Antonia Castilblanco, nuestras enviadas especiales, nos presentan las conclusiones. Los saludamos desde la bahía más linda de América, la ciudad de Santa Marta, que fue epicentro de la primera conferencia mundial para la transición más allá de los combustibles fósiles, dejando significativos avances para Colombia y el mundo en el tema de transición energética. Me permito saludar a mi compañera Antonia, quien también estuvo en el minuto a minuto de esta importante agenda. Así es, Raquel, gracias. Un saludo especial a todos nuestros televidentes desde esta ciudad simbólica donde pasó sus últimos días y murió nuestro libertador Simón Bolívar. Aquí les tenemos datos importantes, relevantes, significativos para que se enteren de los detalles de esta gran cumbre. Claro que sí, Antonia, y es importante comenzar contándole a los colombianos que con una agenda basada en cooperación internacional, nuevas economías y empleos verdes, además de tener en cuenta a los actores fundamentales como las comunidades, las agremiaciones y los sindicatos, la primera conferencia mundial para la transición más allá de los combustibles fósiles terminó con éxito en Colombia. Bajo el sol de la capital del Magdalena se consolidaron 5 acuerdos fundamentales que le permitirán al mundo avanzar con paso acelerado en el propósito de abandonar los combustibles fósiles. Nació un grupo de coordinación para unir esfuerzos entre potencias como el Reino Unido, Brasil y Francia, con naciones como Colombia y Países Bajos. Decidimos cambiar el rumbo. Decidimos no resignarnos a una economía construida sobre la destrucción y sobre la guerra. Decidimos, en cambio, que era necesario priorizar la vida, priorizar la seguridad, las certezas, las soberanías, las solidaridades. Más allá de los combustibles fósiles, sí hay otro mundo posible. Otro logro es la conexión directa con las COP 30 y 31. Igualmente surgieron 3 líneas de trabajo para reducir la dependencia económica del petróleo y el carbón. Y finalmente se lanza el panel científico para la transición energética global, que contribuirá con datos que permitirán tomar decisiones. Estamos aquí juntos, tenemos que impulsar este proceso de manera conjunta y aquí el tener este espacio seguro para el diálogo lo permite. Queremos, claro que sí, poder continuar impulsándolo. Y digamos, un punto aparte era también es que la ciencia también tiene que ser parte del proceso, y un punto que todos establecieron es que estamos aquí con un grupo que es inmenso, pero aún así es un grupo demasiado pequeño para lo que es nuestra misión. Irlanda, que es una potencia eólica marina y un centro de producción de hidrógeno verde, reconoció públicamente el liderazgo de Colombia. El ejemplo de Colombia con Países Bajos muestra cómo tales alianzas pueden generar progreso derivado en compromiso y aprendizaje comunes. Juntos, Irlanda y Tuvalu van a llevar a cabo, vamos a construir las bases, garantizando que se expanda la cooperación, se acelera la implementación y mantenga la igualdad y la transición. Nuestro objetivo es, claro, continuar avanzando del diálogo y de llevar a cabo resultados excelentes de lo que hicieron aquí en Colombia, en Santa Marta, y lo vamos a hacer escuchando, aliándonos y mostrando que ningún país quede atrás en esta transición. Se anunció la segunda conferencia sobre transición más allá de los combustibles fósiles, que se llevará a cabo a inicios del año 2027. Será copresidida por Irlanda y Vanuatu. De acuerdo con la ciencia, el mundo avanza en una cuenta regresiva frente a esta crisis climática y debe actuarse de manera inmediata. Por eso el presidente Gustavo Petro en esta cumbre de escenario internacional hizo un llamado puntual. El presidente Gustavo Petro hizo un llamado urgente a la unidad global frente a la crisis climática durante la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles. El mandatario aseguró que la respuesta debe ser inmediata y no solo desde los estados, sino desde los pueblos. Entonces la respuesta tiene que ser inmediata, rápida y ya. Tiene que ser la unidad de pueblos, no solo de estados. La unidad de estados fracasó en las COP y en la ONU, porque no ha caído en la impotencia para resolver la guerra y para resolver esta crisis climática.
Durante su intervención, el jefe de Estado cuestionó el modelo económico actual y su papel frente a la crisis ambiental, señalando las consecuencias que han dejado fenómenos climáticos recientes en el país. La lucha contra la crisis climática es una lucha política y social, no solo científica. Asimismo, el presidente criticó lo que denominó la lógica capitalista y advirtió sobre los riesgos del uso de energías fósiles. La economía de este modo de energía arcaico hoy por hoy, el fósil, que lleva a la muerte. Finalmente insistió en la necesidad de una movilización global por la vida, basada en la unión de los pueblos y la construcción de un tejido humano más fuerte. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido el primer gobierno que pone en el centro la transformación energética a las comunidades indígenas. Por eso ha venido impulsando las energías limpias, teniendo en cuenta su autonomía y sobre todo la preservación de sus territorios. Desde el inicio del mandato del gobierno del presidente Gustavo Petro, las comunidades indígenas han sido reconocidas como un actor fundamental en la transición hacia las energías limpias en el país. El gobierno nacional debemos destacar que ha habido un diálogo constante, que ha habido mayor avance en el diálogo, en la concertación. Hemos generado instrumentos normativos que buscan viabilizar los procedimientos de seguridad jurídica y protección territorial de los territorios indígenas por su integralidad, y esa es la base fundamental cuando estamos hablando del cambio climático y la transición energética. En este sentido, las comunidades indígenas han participado de la mano con el Ministerio de Ambiente y de Energía en mesas de trabajo donde su voz es escuchada y los proyectos consensuados con el gobierno les ha llevado bienestar a sus comunidades. Nosotros hace 2 años se implementó el tema de la energía solar. Y en este momento, por ejemplo, tenemos acceso al internet y entonces podemos comunicarnos cuando nos ha servido, por ejemplo, cuando se enferma una persona, ya inmediatamente nos escriben a Villavicencio, a Mapiripán, que son las cabeceras municipales, y en diferentes ciudades, y pueden comunicarse con sus familiares, con nosotros mismos, y eso ha permitido agilizar los procesos de emergencia en temas de salud. Agradecerle primeramente al gobierno nacional porque ha sido el gobierno de los territorios, el gobierno del cambio. Gracias a él se firmó el pacto en la Guajira, el pacto por la transición, y que nosotros los guayú pertenezcamos y tengamos esa voz en esa mesa tripartita. Ha sido como ese espacio donde tenemos voz y participación. Con estas acciones, el gobierno reafirma una transición energética justa, con equidad y garantías para quienes cuidan la madre tierra. Desde su orilla, los sindicatos también han hecho parte fundamental de este proceso de transición de energía. El gobierno nacional y las organizaciones sindicales avanzan en acuerdos para la transición energética en Colombia, con énfasis en proteger a los trabajadores del sector. La apuesta es que el cambio hacia las energías limpias se haga de forma gradual, garantizando empleo, estabilidad laboral y participación de quienes hoy dependen de esta actividad. Y hay un gran compromiso de que fortalezcamos el trabajo con la población, con la pedagogía, con los jóvenes, con la niñez y con todas las comunidades indígenas, en el marco de respeto territorial. La clase trabajadora tiene que incorporar en sus discursos todo este tema del cambio de matriz productiva, porque eso tiene profundos impactos no solamente en las actividades económicas, sino en las actividades sindicales. Entonces se necesita un sindicalismo que empiece a incorporar en su discurso, en sus narrativas, el tema ambiental, el tema de transición energética, el tema de mirar más allá digamos, de los intereses de la clase trabajadora para pensar en clave de poblaciones vulnerables. Este paso se viene realizando con una transición energética justa, centrada en garantizar los derechos laborales y asegurar la soberanía energética. Además, se destaca una política pública liderada por el Estado con la reestructuración laboral hacia energías limpias y la participación activa en procesos de desescalada minera. La importancia de que estén todos los actores involucrados en esta transición, porque
Agradecemos la presencia del Gobierno Nacional y de los ministros que estuvieron acompañándonos hoy, porque la verdad le da un toque de seriedad a esta transición. Vemos que en Colombia hay un gran avance porque la verdad es que cuando contamos con el Gobierno Nacional y realmente está el compromiso de todos los que estamos involucrados en materia de la transición, creo que lo podemos lograr. La hoja de ruta plantea capacitar a los trabajadores para nuevos roles en energías limpias y generar oportunidades en estos sectores. El objetivo es que la transición no solo reduzca emisiones, sino que también fortalezca el empleo y el desarrollo en las regiones del país. En este paso a las energías limpias, Colombia, en este proceso y en esta transición, el océano y el hidrógeno verde son los grandes aliados. Más allá de su riqueza ambiental, los mares ofrecen un enorme potencial para generar energías renovables. Tal vez la más conocida es el de la energía eólica, porque pues, en el mar tenemos un espacio amplio a través del cual, digamos, corre el viento y nos puede generar pues, unas condiciones muy favorables. Pero no es la única alternativa. Las mareas y las olas también pueden convertirse en energía de bajo impacto ambiental. En el caso de Colombia, en la costa del Pacífico, con un potencial bellísimo. En el Pacífico nuestro hay 2 altas y 2 bajas de mareas todos los días. Son una posibilidad de hacer turbinas mareomotrices para generar energía de muy bajo impacto ambiental, accesible a los territorios en donde hoy en día no tenemos cobertura. En este camino, el hidrógeno verde surge como una de las principales alternativas. Es un combustible, digamos así, que está asociado a la misma ingeniería de los combustibles fósiles. O sea, el hidrógeno entra dentro del modelo de combustión. La diferencia es que en vez de producir gases de efecto invernadero en la combustión, dentro de un motor, dentro de una máquina, dentro de un mecanismo de producción de energía, el hidrógeno produce agua. Su producción puede aprovechar energías limpias como el viento y el sol, lo que lo convierte en una opción clave para reemplazar los combustibles fósiles. En el caso del mar, tenemos la posibilidad de producir esa energía con molinos de viento. Entonces producimos la energía que es muy eficiente para la hidrólisis y obtenemos hidrógeno que es mucho más eficiente en términos de producción energética que el hidrocarburo fósil. Colombia ya avanza en esta ruta con resultados concretos. El país cuenta con más de 30 proyectos de hidrógeno en desarrollo, varios de ellos en fase piloto, y ya puso en marcha su primera planta de hidrógeno verde en Cartagena, que permitirá reemplazar combustibles tradicionales en procesos industriales. Ecopetrol ha anunciado recientemente tener la planta de generación de hidrógeno verde más importante de toda Latinoamérica. Somos un país pionero en ello, competimos con Chile y Europa nos ve como un gran proveedor de hidrógeno verde a mediano y largo plazo. Habrá que seguir en ese camino, en ese tránsito, de ver cómo usamos hidrógeno verde para la estufa del lugar donde aún se cocina con leña, por ejemplo. A esto se suman avances en regulación y pruebas en movilidad limpia, que marcan el inicio de una nueva etapa en la transición energética del país. El debate de la transición energética no es solamente técnico, también es económico. ¿De dónde van a salir los recursos para financiar todos los proyectos y ese paso hacia las energías limpias? Se lo contamos en la siguiente nota. La transición energética requiere algo más que voluntad política, necesita lo que los expertos llaman finanza climática. Billones de dólares se mueven hoy en el mundo para mitigar el cambio climático. En la cumbre, científicos e investigadores analizan cómo estos fondos pueden llegar a los países de forma más equitativa y transparente. Yo investigo temas relacionados al movimiento de dinero para atacar al cambio climático, tanto para mitigación como para adaptación. Ese tipo de dinero se llama finanza climática y se mueven billones de dólares alrededor del mundo para tanto mitigación como adaptación. Yo lo que hago en mis investigaciones es darle un seguimiento a esos fondos, ver a dónde van a parar dentro de los países y se van a atender las necesidades reales que tienen las personas, si se pierden esos fondos o si realmente se usan para lo que deben usarse. Estamos acá para ayudar a formar esas ideas y para pues implementarlo en la vida real.
Para Colombia, este cambio es una oportunidad de justicia social. Desde el Instituto SIMCI, las ciencias se unen a los saberes ancestrales para transformar regiones como la Amazonía, donde muchas comunidades aún dependen del costoso diésel para su energía. Hemos trabajado también con las comunidades en el sur del Meta y las comunidades en el Chocó biogeográfico bajo la figura de un proyecto que se llama Abrigue, que es financiado por la Unión Europea. La Unión Europea es una de las más importantes financiadoras de estas iniciativas en Colombia. Apoyamos transporte verde, energía verde, renovable. Todo en una fuerte dimensión social. Estamos trabajando en la digitalización, que también tiene mucho que ver con eso. Todo nuestro presupuesto está en eso. Tengo el Banco Europeo de Inversión. Cada vez que trabajamos, apoyamos este tipo de inversión, estamos hablando de centenares de millones. Si juntaría todo, estaría a más de 2.000 millones de inversiones, que es lo para lo cual estamos trabajando. Con ciencia, inversión internacional y liderazgo, Colombia demuestra que un futuro sin combustibles fósiles no es una utopía, es el camino, y para allá avanzan los bancos centrales. En el caso colombiano, hay un equipo del Banco de la República que analiza el impacto económico de esa transición. El cambio climático y especialmente en Colombia se ha estudiado mucho los efectos de muy largo plazo, pero los efectos de corto y mediano plazo no se han estudiado, y lo que el banco ha trabajado últimamente es tratar de cuantificar esos efectos a través de modelos macroeconómicos que se usan en todo el mundo, y especialmente por el NGFS. Acá estuvimos compartiendo con los diferentes colegas el rol de estos modelos y la importancia que tienen para poder cuantificar los efectos macroeconómicos del cambio climático. El objetivo es que las potencias globales asuman su responsabilidad financiera frente al daño causado por los hidrocarburos. La soberanía energética también fue un tema central. Con nuevas medidas para fortalecer la autonomía energética en el país, el gobierno nacional avanza en ampliar la infraestructura actual eléctrica y, sobre todo, enfatizándose en las energías limpias para garantizar el suministro eléctrico en todo el territorio nacional. El país avanza en su estrategia para ampliar la soberanía energética, una apuesta para garantizar que Colombia produzca, administre y asegure la energía que necesitan los hogares, el comercio y la industria. Por eso se han impulsado medidas para aumentar la generación de energía, fortalecer la infraestructura eléctrica y anticiparse a fenómenos climáticos que puedan afectar el suministro. Esos límites planetarios, superarlos, no acaban el planeta va a seguir. Lo que acaban es la forma que nosotros como humanos, como sociedad, entendemos cómo funciona el planeta. Pero el sistema eléctrico no se debería preocupar. ¿Por qué? Porque los ciudadanos pagan algo en su factura que se llama el cargo por confiabilidad, que es precisamente para que las plantas garanticen sus obligaciones de energía en firme, aún en periodos de sequía como los del fenómeno del Niño. Dentro de esta estrategia, el gobierno ha acelerado la entrada de proyectos de energías limpias como solares y eólicas, ha impulsado comunidades energéticas en distintas regiones y trabaja en sistemas de almacenamiento con baterías para responder en momentos de alta demanda. Además, se han tomado decisiones para modernizar la red eléctrica y garantizar mayor estabilidad en la prestación del servicio. Entonces, esperamos poder afrontar ese fenómeno del Niño, que lo va a recibir el próximo gobierno, gane quien gane, y vamos a dejar una hoja de ruta para que el país tenga gas y energía eléctrica, pero los ciudadanos también tienen que comprometerse. Hay que ahorrar agua, hay que ahorrar energía eléctrica, hay que comprometerse, por ejemplo, a compartir el vehículo, a disminuir el uso de combustibles fósiles. La soberanía energética también busca que el país tenga mayor independencia y menos riesgos frente a contingencias externas o temporadas de sequía. Con estas medidas, el gobierno asegura la confiabilidad del sistema, protege el abastecimiento nacional y avanza en una transición energética que permita llevar energía más limpia, segura y accesible a todos los territorios. Y Raquel, contémosle a nuestros televidentes que el futuro de la navegación moderna llegó aquí a Santa Marta, está en este puerto.
Claro que sí, Antonia. Colombia sigue siendo la ventana para la transición energética. Precisamente el Green Pioneer es el primer buque en navegar con amoníaco verde y estuvo acá en la primera conferencia mundial para la transición más allá de los combustibles fósiles. Los detalles a continuación. Convertido por la empresa australiana Fortescue, este buque de 75 metros de largo es una prueba de que el transporte marítimo sin emisiones es posible hoy mismo. El Green Pioneer utiliza un sistema de combustible dual, combina diésel con amoníaco verde, el cual se produce a partir de hidrógeno obtenido con energía eólica y solar. Al quemarse este innovador combustible tiene una ventaja definitiva, emite cero CO2. Podemos descarbonizar el transporte marítimo mundial, adaptando nuestros barcos para que funcionen con amoníaco. En el Green Pioneer, el amoníaco circula por estas tuberías verdes hacia la sala de máquinas donde se quema en motores que nosotros mismos convertimos. Es el primer paso hacia nuestro objetivo de cero emisiones. Desde su sala de control, los ingenieros monitorean la combustión con sistemas de alta tecnología. Aunque este buque ya logra niveles de sustitución de combustible de hasta el 80%, la próxima generación, que operará en octubre de este año, alcanzará un impresionante 95%, una tecnología que avanza a pasos agigantados y que pone a los puertos colombianos en la mira de la inversión internacional. Así que es una gran oportunidad para que preparen prontamente sus puertos y su infraestructura, porque muy pronto llegarán a estos puertos buques propulsados por combustibles verdes. Cuanto antes comprendan cómo pueden operar estos combustibles y las implicaciones que tienen para la infraestructura, esa mejoría. La tripulación del buque Green Pioneer le apuesta a que en el 2050 el mundo esté libre totalmente de emisiones de CO2 en el transporte marítimo. Tras esta cumbre, Colombia se consolida como un líder regional y referente internacional en la transición energética. El balance completamente positivo para el gobierno nacional. Claro que sí, Antonia. Fueron más de 50 países que centraron su atención en Colombia, quien deja la ruta trazada hacia las energías limpias. Sigue usted, Pacho, con más en estudio. Gracias, Raquel y María Antonia. Una cumbre histórica con la participación de más de 50 países. Desde la comunidad internacional se destacó el liderazgo de Colombia al abrir espacios de diálogo para acelerar la transición energética. Este espacio permite comprender mejor la situación global y reconocer los problemas reales que enfrentamos. También es fundamental el liderazgo del gobierno colombiano al promover este encuentro, ya que permite reunir a comunidades, países y distintos actores para construir un marco de referencia común frente a la transición energética. Esto es absolutamente histórico, porque nos permite trabajar juntos hacia soluciones compartidas. Ser anfitrión de una conferencia a este nivel, especialmente en Santa Marta, representa un paso significativo para inspirar al mundo. Es una oportunidad para demostrar liderazgo y evidenciar que es posible avanzar hacia una transición energética. Colombia está enviando un mensaje claro: este cambio es necesario, es posible y solo se logrará si trabajamos juntos. Pienso que es maravilloso que Colombia sea anfitriona de esta reunión, que permite traer a más de 50 países para hablar acerca de este tema, porque no está sucediendo de manera significativa que Colombia lidere como un país en el sur global. Es muy importante porque podemos ver cómo el norte global presiona al sur global, especialmente a Latinoamérica. Yo pienso que esto es un buen inicio porque aquí hay más de 50 países que están aquí hablando de cómo garantizar una transición justa, cuál debe ser la hoja de ruta. Es un inicio y creo que después de esto debemos continuar esto de maneras bilaterales, multilaterales, y debería haber mucho más financiamiento y también debería haber más países hagan parte. No podemos garantizar un mundo justo. Los parlamentarios que están aquí en Santa Marta esta semana son las personas que están dispuestas a liderar, y en este momento de la historia nosotros necesitamos líderes los cuales estén dispuestos a dar un paso adelante, ayudar a diseñar soluciones como un tratado de combustibles fósiles y las diferentes fases hacia la eliminación gradual. Esta es una conferencia histórica, pero es que lo es, porque esta es una oportunidad
para que los países que son los más ambiciosos, que realmente quieren ser parte del cambio y que están dispuestos a ser parte de ese cambio, a hacer lo que hay que hacer para poder transicionar más allá de los combustibles fósiles, este es un espacio para que esos gobiernos, esas personas, también los científicos, diferentes sectores, se unan y unamos nuestras fuerzas para hacer esto una realidad. Colombia se consolida como líder regional en energías limpias. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explica los retos y los logros en los territorios. Colombia avanza en la transformación de su matriz energética con una apuesta por las energías limpias. Colombia, desde el primer momento del gobierno del presidente Gustavo Petro, tomó una decisión que parecía muy difícil en el contexto subnacional por todas las tensiones políticas, que fue no más contratos para nueva exploración, explotación de combustibles fósiles y no a la expansión minera. Esto dio un mensaje al mundo y es que es absolutamente imprescindible hablar ya de la eliminación progresiva y ordenada de los combustibles fósiles a escala local, regional y global. Hoy, el país registra un crecimiento significativo en su capacidad de generación renovable. Cuando nosotros recogimos este gobierno, empezamos o encontramos 200 megavatios de energía limpia. Hoy tenemos 4.1 gigavatios, es decir, 4.100 megavatios. Multiplicamos por 20 la energía solar. Todavía sigue siendo incipiente la energía eólica, todavía muy incipiente la energía geotérmica. Este avance se complementa con inversiones en infraestructura para llevar la energía limpia a más regiones. Hicimos una convocatoria de obras de transmisión para el Caribe colombiano cercanas a 1.7 billones de pesos que van a generar empleo, a empujar la economía hacia adelante, pero sobre todo habilitar las carreteras para que se mueva la energía limpia. Además, ha sido acompañado por una planeación estratégica que busca consolidar el desarrollo energético en todas las regiones. Uno de esos trabajos ha sido el esfuerzo en el plan de expansión de la transmisión, que contiene nuevos servicios como almacenamiento, compensadores síncronos y todos los nuevos servicios que se requieren para poder estabilizar al sistema la entrada de nuevas energías limpias. Nuestra meta de 4 gigas no solo está acompañada de proyectos de generación, sino de proyectos de expansión para fortalecer el sistema eléctrico de nuestro país. Zahira, y estamos con la gente en el departamento del Cauca. El gobierno rechazó el atentado de Cajibío, que deja más de 20 muertos y decenas de heridos en la vía panamericana. Se anunció una ofensiva contra los responsables y una recompensa de 5.000 millones de pesos por información que permita su captura. En las últimas horas, la policía confirmó la captura de un cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos, señalado de participar en el ataque. La Policía de Colombia, en articulación con las fuerzas militares, la Fiscalía General de la Nación y autoridades locales, ejecutó la Operación Dignidad. Esta acción de alta inteligencia permitió la captura de José Alice Bitoco, alias David o Bipés, máximo cabecilla de la estructura criminal Dagoberto Ramos. El resultado de la operación se registró en la zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, cuando el sujeto se movilizaba para adelantar coordinaciones criminales, acompañado de su compañera sentimental. Este delincuente está requerido por terrorismo, pero además tendrá que responder por la escalada terrorista que ejecutó con alias Marlon y alias Más. Él es el responsable de lo ocurrido el día 25 de abril en el sector del túnel, en Cajibío, en la vía panamericana, donde dejó un saldo mortal de 20 víctimas y 38 heridos. El capturado cuenta con más de 20 años de trayectoria criminal, siendo uno de los cabecillas más violentos del país y hombre de confianza de alias Marlon, y es cercano al círculo de alias Iván Mordisco. En alocución, el presidente Gustavo Petro calificó a Iván Mordisco como narcoterrorista y anunció acciones internacionales contra los responsables de los atentados contra la población civil. En su alocución de esta semana, el presidente Gustavo Petro explicó cómo la violencia del narcotráfico es la que nos está generando los niveles de violencia y de homicidios en los últimos días. Esta fase de la violencia es el narcotráfico, la cocaína y la economía ilícita del oro, por ajustes de cuentas, por guerras entre los grupos mafiosos, el que tiene todavía la misma tasa de homicidios que los gobiernos que nombré después del proceso de paz, porque dejaron coger las zonas de la cocaína por otras mafias en el gobierno de Duque. Añade el presidente Petro que hoy no hablamos de guerrillas, sino de mafias. No son FARC, son mafiosos.
El Grupo de Liberación del Narcotráfico, que antes llamaba ELN, se volvió mafioso. Y la violencia en Colombia es entre mafiosos matando campesinos para controlar el territorio de las economías ilícitas. El presidente Petro dijo que ya se empieza a ver en algunos sitios la reducción en los cultivos de coca, sobre todo en el suroccidente del país y en la región del Catatumbo. La causa de la reducción se llama sustitución voluntaria de cultivos que le mostré al presidente Trump que están funcionando, y aquí tenemos la primera demostración, finales del 2025, que está funcionando. Miren la enorme extensión de toda la política de sustitución de cultivos, ya está medida a través del satélite. Hubo 22.000 hectáreas sustituidas y 17.000 hectáreas nuevas. Luego, 4.000 hectáreas disminuyeron realmente los cultivos de hoja de coca, y el motor de eso no fue más sino la sustitución voluntaria con el campesinado de los cultivos de hoja de coca. El presidente Gustavo Petro resalta que ha denunciado ante la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad a alias Iván Mordisco, a alias Marlon y a todos los jefes de frente de narcoterroristas que delinquen en el Cauca y en el suroccidente colombiano, y son los que hoy están asesinando con ciudadanos, sobre todo en la población civil. Compañeros, es un gusto saludarlos como cada semana porque seguimos trayendo grandes noticias para Colombia. El gobierno nacional puso en operación una granja solar en Pibijay, Magdalena, que beneficiará a más de 1.500 personas con energía más económica y confiable, consolidando el municipio como el primer territorio energético del departamento. En Pibijay, Magdalena, el sol siempre ha estado presente y hoy se convierte en herramienta para el desarrollo. Aquí la energía no es solo un servicio, es lo que permite abrir un negocio, conservar alimentos y vivir con tranquilidad. Pero para muchas familias también ha sido una carga y ahora eso empieza a cambiar. El gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Minas y Energía y FENOGE, hace entrega de este territorio energético, consiguiendo que la comunidad reciba energía limpia, accesible y sostenible. Más de 500 familias que representan a más de 1.700 colombianos, pequeños negocios, instituciones educativas y hospitales se beneficiarán con este proyecto. Instalamos 1.792 paneles solares que transforman la luz del sol en energía. El gobierno nacional impulsa una inversión de 52.000 millones de pesos para fortalecer la productividad cafetera y proteger los ingresos del campo, en medio de la caída de los precios y los riesgos asociados al cambio climático. Sesiona el Fondo de Estabilización de Precios y su Comité Nacional del Café, su dirección, para evaluar una propuesta del gobierno nacional para un gran programa de fertilización y de renovación, que con más de 52.000 millones de pesos entre el Fondo de Estabilización de Precios y el Gobierno Nacional puede apalancar un gran programa que nos ayude a recuperar, a fortalecer y a prevenir. Venimos de una temporada de lluvias que afectó nuestra producción y tenemos una alerta de fenómeno del Niño de un gran estrés hídrico para el segundo periodo del año. Nuestra caficultura es el motor de la economía agropecuaria y queremos entonces generar un programa de prevención y de mitigación, fortalecer nuestras coberturas vegetales, fertilizar nuestros cultivos y garantizar que el café de Colombia siga acompañando al mundo. Más de 7.300 estudiantes en el Valle del Cauca reciben computadores y acceso a 163 laboratorios de innovación en sus instituciones educativas, como parte de la estrategia para cerrar la brecha digital por una Colombia de oportunidades. En nombre de los estudiantes de grado 11 queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno Nacional, en especial a nuestro presidente Gustavo Petro. Pues yo no tengo computador, pero al ustedes venir a obsequiarnos, eso me genera como mucha gratitud y pues es como muy bonito que lo hagan porque pues eso incentiva el aprendizaje de nosotros. Yo creo que estamos cerrando esta brecha digital, de esta manera contribuyendo también a que nuestros estudiantes del grado 11 tengan ya la cuota inicial para ir a la universidad. Yo considero que esa herramienta no solamente le sirve a la familia, sino a ellos para sus proyectos de universidad.
El departamento de Córdoba recibe del gobierno nacional inversiones históricas, más de 520.000 millones de pesos en agua, saneamiento y vivienda. Entrega de más de 38.000 hectáreas a familias campesinas, inversión en agua potable para más de 70.000 habitantes en Ciénaga de Oro y más de 21.000 millones de pesos destinados a infraestructura educativa. Así se construye una Colombia de oportunidades. Lupa las noticias falsas con Celso T.T. Crespo. Sectores de la oposición, voceros políticos y algunos líderes de opinión también han insistido en que el gobierno Petro supuestamente va a expropiar las pensiones, quitar el ahorro pensional de los trabajadores. Esto no es cierto, no existe ningún decreto ni norma que ordene tal expropiación. La reforma pensional lo que propone son cambios en la administración del sistema, no en la propiedad del ahorro. El dinero de los cotizantes sigue siendo del afiliado, protegido por la ley. Incluso, el modelo de pilares busca garantizar una base solidaria sin eliminar el ahorro individual. Es entonces, en esencia, una narrativa de miedo sin sustento jurídico que han instalado. Analistas y sectores de oposición han afirmado que el gobierno del presidente Petro está ocultando una crisis fiscal histórica y que entonces Colombia estaría al borde de un colapso financiero. Eso tampoco es cierto. El déficit fiscal proyectado ronda sobre el 6.4% del Producto Interno Bruto, pero viene desde la pandemia, cuando superó el 7% entre el 2020 y el 2021. La deuda pública está cerca del 60% del PIB, un nivel manejable frente a los estándares internacionales de economías emergentes. Además, parte del déficit responde a obligaciones y a deudas heredadas por este gobierno, subsidios energéticos, deuda acumulada, compromisos internacionales, incluido pagos al Fondo Monetario Internacional. El gobierno Petro ha reconocido esta situación y ha planteado ajustes vía mayor recaudo, control del gasto y del crecimiento económico que se está viendo. No hay ocultamiento, hay gestión de una realidad heredada. En foros y medios, algunos precandidatos presidenciales y analistas han dicho que la economía está en caída o que Colombia está en recesión, incluso han dicho. Eso no es cierto. Colombia no está en recesión. El Producto Interno Bruto sigue creciendo, alrededor del 1 o 2% reciente. Para hablar de recesión, ¿qué se necesita? Pues que hayan 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, algo que no ha ocurrido en Colombia. Lo que sí hay es una desaceleración tras el rebote post-pandemia de 2021-2022. La inflación, que llegó a cerca del 13% cuando el presidente Gustavo Petro llegó al gobierno, ha bajado hoy a niveles cercanos al 5%, lo que permite una recuperación gradual del consumo en el año 2026. El Banco de la República ha mantenido unas tasas de interés altas, supuestamente para controlar precios, lo que enfría temporalmente la economía en muchos sectores. Aún así, Colombia registra una de las tasas de desempleo más bajas de este siglo y el consumo de los hogares continúa creciendo. México se lee en Colombia. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, el presidente Gustavo Petro participó en la presentación del libro de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Los libros también pueden ser memoria de gobierno y guía para el futuro. En la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 se abrió un espacio de reflexión sobre las lecciones que dejan los procesos de transformación en América Latina. Que un próximo gobierno, por ejemplo, o una próxima generación pueda tomar las lecciones, no repetir los errores y profundizar los éxitos. Durante la presentación del libro Diario de una transición histórica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se planteó la importancia de aprender tanto de los aciertos como de los errores en el ejercicio del poder. En este momento Latinoamérica le habla al mundo. Hoy Europa está perdida realmente en el escenario. Las sociedades están desesperanzadas. Las sociedades relativamente acomodadas y arias pasan a la extrema derecha.
Los pueblos que han llegado ahí desde hace mucho tiempo salen a las calles, se expresan en la calle en grandes multitudes, pero América Latina empieza a ser un foro para Europa y un foro para África, que nos encontramos cada vez más. En el conversatorio también se destacó el papel de América Latina en el escenario global en medio de tensiones económicas y sociales que atraviesan distintas regiones del mundo. Además, se planteó la necesidad de avanzar en transformaciones profundas sin recurrir a modelos autoritarios, así como fortalecer la participación de las mujeres en los espacios de decisión. Y un dato clave, Claudia Sheinbaum es física, experta en energía y la primera mujer en obtener un doctorado en ingeniería energética en la Universidad de California, Berkeley. Y además es la primera presidenta de su país, de los mexicanos, nuestros invitados a la Feria Internacional del Libro. Gracias por acompañarnos, llegamos al final de esta emisión. Nos seguimos viendo en el canal institucional y en las redes sociales de la Presidencia de la República. Hasta entonces. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.